de la dominación de los egipcios después de 430 años de vivir en la esclavitud. Alegoría de la consagrada imagen de Jesús Nazareno de la Merced. En esta escena se recuperan dos momentos de una misma historia. Dios escucha los clamores de su pueblo, esclavo de los egipcios, y promete su liberación. El Señor le dijo: he visto la opresión de mi pueblo en Egipto, he oído sus quejas contra los opresores, me he fijado en sus sufrimientos, y he bajado a librarlos de los egipcios, a sacarlos de esta tierra, para llevarlos a tierra fértil y espaciosa. Por eso Dios llamó desde su nacimiento a Moisés, hijo de una familia judía, a quien su madre salva de la masacre de los primogénitos al lanzarlo al aguas del río Nilo. Allí es rescatado por una de las criadas de la hija del faraón egipcio. Con este gesto, Dios inicia la realización de la promesa de su pueblo. Desde adentro, un judío, criado por los egipcios, se convertirá, por el llamado de Dios, en el libertador de su pueblo. En el anda encontramos estos elementos: la situación de opresión vivida por el pueblo judío y los malos tratos a los que eran sometidos. En el otro extremo, un templete enmarca la figura del faraón, quien se lamenta de que el pueblo judío haya sido liberado. En el centro, la imagen del nuevo libertador, Jesús de la Merced, quien luce la túnica conocida como la de bodas de oro, estrenada el 27 de marzo de 1959. Ese Viernes Santo coincide con la puesta en veneración de Jesús Nazareno en 1655 y se conmemoraban los 50 años como encargado general del culto a Jesús de la Merced de Carlos Olivero Nelson. Dicha túnica fue utilizada nuevamente en 1961 y 1966 en Viernes Santo, 1993 en la Reseña y en la Procesión del Milenio. Después de 57 años, Jesús luce nuevamente tan preciosa obra textil en Viernes Santo. Cristo nos libera de todas nuestras esclavitudes. Recordemos lo que nos dice el Evangelio de Lucas: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido para que dé la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar la libertad a los cautivos y la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. En el otro extremo del anda está Moisés, quien después de haber liberado a su pueblo y haberlo hecho atravesar el Mar Rojo, desciende sobre el monte Sinaí y presenta las tablas de la ley de Dios, los 10 mandamientos. Se lee un pergamino sobre una roca el texto: mi fuerza y mi poder es el Señor, Él es mi libertad. Alegoría de la consagrada imagen de la Santísima Virgen de Dolores. El capítulo 2 del libro del Éxodo nos presenta la figura de Moisés, quien se salva milagrosamente de ser asesinado cuando era apenas un bebé. Su madre lo deja dentro de una canasta en las aguas del Nilo. Las empleadas de la hija del faraón lo encuentran y ella lo cuidará hasta la adultez. Moisés, el sacado de las aguas, está ligado al destino del pueblo de Israel. Moisés, el rescatado de las aguas del Nilo, será el precursor de uno de los capítulos más grandiosos de la historia de Israel, cuando él se convierte en el libertador y los 430 años de esclavitud en Egipto llegan a su fin. Esto quedará fijado en memoria como la experiencia de la Pascua, el paso por el Mar Rojo, el paso de la esclavitud a la libertad. El éxodo del pueblo judío, según el deseo de Dios, consiste en ponerse en camino rumbo a la vida, como hombres y mujeres libres. Abren las andas un pergamino con la frase del Papa Francisco: solo lo que se ama puede ser salvado. Sumergida en las orillas del río Nilo, que colindan con el palacio del faraón, se encuentra la mamá de Moisés, quien pone en el agua una canasta con el pequeño Moisés. Al lado está su hermana, quienes por el amor que le tienen saben que puede ser salvado. Igual que en el anda de Jesús, encontramos un catafalco con detalles inspirados en el palacio del faraón. La consagrada dolorosa mercedaria
luce tunicela beige con detalles en hilos dorados. Complementan el ajuar, manto conocido como el charro, color verde con detalles en hilos dorados, que data del año 2015 y que fue elaborado en la industria de arte de bordado La Macarena, en la Ciudad de México, Distrito Federal. Enmarcan el catafalco de la Santísima Virgen, serpientes, símbolo de realeza y divinidad. Detrás de la Santísima Virgen se encuentra un templete con detalles de arquitectura egipcia. Este enmarca una conmovedora escena, donde la princesa deja que una nodriza hebrea, quien es precisamente su madre, vaya alimentando a Moisés. La hija del faraón adoptó a Moisés, quien fue educado en Egipto, en ese ambiente real. Sin embargo, no se integra a la corte de los poderosos, no se olvida de su pueblo. Cierra la sanda la cita bíblica de San Mateo: mi madre y mis hermanos son quienes cumplen la voluntad de mi Padre. El conjunto de las andas nos recuerda nuestro llamado a vivir en la libertad de los hijos de Dios, amando y sirviendo a los hermanos, especialmente a quienes viven diferentes esclavitudes. Dejo a continuación al presidente de Junta Directiva y cura párroco, el padre Manuel Cubillas. Buenos días, hermanos y hermanas. No les pregunto cómo están porque estarán algo desvelados, pero sin embargo tenemos la ilusión de este evento, de este salir del templo con la imagen de Jesús y de María, con el deseo de caminar con ellos a lo largo de esta parte de la ciudad, la zona 1, y en esa ilusión es importante caer en la cuenta que el llamado de Dios es a la libertad, no es a la esclavitud. El llamado de Dios desde Moisés hasta Jesús, y en medio de ellos los profetas, es el llamado a que como seres humanos seamos libres y rechacemos toda aquella serie de esclavitudes que a veces nos atrapan y no nos quieren soltar. Un cristiano católico no puede ser alguien sometido, ni alguien que venda su libertad. Muchas veces vendemos nuestra libertad por pedazos de beneficios, y no hay cosa más triste que dejar nuestra propia libertad por un pedacito de poder. Esto lo vemos, basta con que abramos los ojos un poco en las condiciones actuales. Hay gente que le dice al otro: voy a votar por ti si me das una bolsa de comida, si me das esto, si me das lo otro. Basta con ver, ¿verdad?, lo que sucede a nuestro alrededor. Entonces, el llamado de Dios es: no vendas tu dignidad por un pedazo de pan. Y esto en la literatura ha sido recogido de 20,000 formas. Para mí el cuento que mejor relata esta realidad es un cuento de un autor estadounidense de ya casi 2 siglos, Mark Twain. Él tiene un cuento precioso que se llama Historia de un estómago agradecido. Soy capaz de hacer cualquier cosa si usted me llena el estómago. Vendo mi libertad si usted llena mi estómago. ¿Cuál fue la lucha de Moisés? Hacerle entender al pueblo judío que tenían que salir adelante a pesar del estómago. Yo sé que no es fácil, es muy fácil decirlo, pero vivirlo no es tan fácil. El llamado es a eso, a la libertad. Y la libertad solo se goza cuando se sale de donde estamos. Por eso la travesía por el Mar Rojo es esa lucha por salir de donde estaba. Si alguien es esclavo del alcohol, ¿cuál es el proceso? Detenerse y salir de su rutina, de la rutina del fin de semana o de la rutina de todos los días. Es salir de la rutina.
Si alguien es esclavo de las drogas, ¿cuál es el proceso? Empezar a alejarse, sabiendo que la droga es adictiva, sabiendo que la droga muchas veces cuesta o es casi imposible salir, pero es la lucha la que hay que hacer. Y nosotros, cada uno, de pronto tendremos nuestras propias esclavitudes. Así terminaba el texto que leyó Eduardo. ¿Qué hacemos con ellas? ¿Decidimos ser esclavos o decidimos superarlas y enfrentarlas? ¿Cómo se hace esto? Los 10 mandamientos nos lo dan el paso. ¿Para qué son los 10 mandamientos? No son prohibiciones. Nos muestran un camino para vivir. Dios al inicio y el amor al prójimo en el resto de mandamientos. Ama a tu padre, respétalo, y a tu madre, respétala. No mates, cuida la vida. No seas motivo de división de una pareja. No desees ni la mujer ni el marido de tu prójimo o de tu prójima. Entonces, en el fondo, los mandamientos son esa llamada enorme ¿a qué? A vivir en libertad. El que ama la vida vive en libertad. No hay nada que lo atrape, porque su ley, ¿cuál es? El amor a la vida y al prójimo. La vida es Dios y los prójimos somos quienes nos rodean. Hermanos, pues a estas horas seguro que no tenemos ganas de escuchar grandes discursos. Les animo, nuestro Dios nos guíe y Él nos acompañe en esa lucha por ser personas libres, hombres y mujeres libres, conforme a su voluntad. Muchas gracias, que el Señor nos bendiga. Palabras del Padre Manuel En nombre Cubillas, del Padre cura Manuel, párroco presidente, del Templo de la Merced, y escuchamos los permisos correspondientes. Del Padre Gerardo Aguilar, vicario, y del licenciado Óscar Solórzano, encargado general de la Junta Directiva. Agradecemos a la Comisión de Adorno, a la Comisión de Electricidad y a todas las comisiones de trabajo de nuestra asociación por esa labor realizada a lo largo de un año. Allí está el fruto de lo que ustedes han hecho. Procederemos a la bendición de las andas para dar inicio a nuestro cortejo. Que así siga siendo, Señor de la Merced. El protocolo ha finalizado y también, pues, Fernando, ya en estos precisos momentos, el sacerdote Manuel Cubillas se dispondrá a incensar el trono procesional que lleva a Jesús de la Merced. Un trono procesional verdaderamente imponente, hay que decirlo. Ya hemos escuchado las descripciones de las alegorías de ambas andas, pero más allá de escuchar las descripciones, el observar esas imágenes, en principio, los judíos siendo maltratados por los egipcios al frente del anda del Nazareno, luego la imagen del faraón en la parte posterior, lleno de sopor, de terror, de pánico, el mar rojo abierto y al final Moisés con las tablas de la ley. Son imágenes imponentes. Y luego en el anda de Nuestra Señora, el momento en que Moisés es puesto en aquella cesta y lanzado al río para evitar que muriese, y luego en la parte de atrás, detrás de Nuestra Señora, una de las nodrizas de la princesa de Egipto, que allí aparece también siendo atendida y siendo, pues, le están dando aire, ¿no?, con unas plumas. Observa y permite que aquel bebé Moisés sea atendido. Todo aquello, hermano Orlando, basado en el libro del Éxodo. Es un texto realmente muy hermoso, el libro del Éxodo capítulo 3. Pero ahora, hermano Orlando, escuchamos el toque del silencio previo a levantar el anda del Señor de la Merced.
Suena el timbre y escuchamos el toque de las matracas y la campana que se escucha hasta Roma, porque el Señor de la Merced ha sido levantado en hombros de sus amantes devotos, y ahora de Monseñor Santa María y Vigil, Señor Pequé.
magistrales notas de la marcha oficial de Jesús de la Merced y hermano Orlando, el penitencial, el cortejo piadoso de Jesús de la Merced, en donde contaban las abuelas que Jesús sudaba cuando llegaba a Catedral Metropolitana, ha iniciado y el ambiente es completamente místico y maravilloso. Alex, es una procesión litúrgica porque acontece el Viernes Santo tal cual fue la vía dolorosa que Jesús cargó la cruz. Y más o menos en los mismos horarios. Esto es algo impresionante para un cristiano, el tener esa conciencia que va a cargar la imagen del que a esa misma hora dio la vida por Jesús. Me parece algo impresionante, Alex. Así es, hermano Orlando, y ya pues en las afueras del templo, la parafernalia completa, que al final conforma parte del cortejo procesional de Jesús de la Merced. Vemos los pasos, ve cómo lo es San Pedro, cómo lo es el Cristo flagelado, el Cristo atado a la columna. Vemos también a la Verónica, que es el apócrifo, mejor dicho, de la Verónica, que también engalana todo este cortejo procesional. Y no podemos dejar de mencionarlo. También los diferentes estandartes, Fernando, y todos los enseres que son parte fundamental también, las lanzas y todo esto que va creando este cortejo procesional a la usanza como si estuviéramos viviendo el camino al Gólgota. Conforme va avanzando esta madrugada de Viernes Santo, vemos poco a poco desaparecer el blanco que estaba sobre el morado y ahora es el negro penitente el que visten los devotos que tanto en este momento llevan en hombros al Nazareno Mercedario, que hoy viste esta túnica color jade preciosa con brocados en oro, así como los que ya están al exterior de este templo esperándolo ver en este piadoso recorrido que estará finalizando a las 3 de la tarde como lo dicta la liturgia, y escuchamos el timbre y el cortejo se reanuda. El trono procesional que lleva a Jesús Nazareno de la Merced es colocado ya a nivel del suelo para que pueda hacer su ingreso por el dintel de la nave central de este templo mercedario debido a la altura del mismo, y que de esta forma, pues con este sereno de la madrugada de Viernes Santo y aún, hermano Orlando, bajo la luna de Nisan, esa campana que se escucha hasta Roma, según la leyenda, anuncia al pueblo mercedario que su Jesús, Jesús Nazareno de la Merced, el Jesús de los abuelos, está impartiendo sus bendiciones en este Viernes Santo, el Viernes Santo en donde la historia de la humanidad cambió en el altar de la cruz. Este silencio que se percibe en el ambiente en el Viernes Santo, recordando la vía dolorosa con esta bella imagen de Jesús de la Merced, con este adorno liberador de un Dios que se hace cercano a aquel pueblo que está sufriendo y manda a Moisés a liberarlo. Aquel mar rojo que hace una proeza, un portento para que el pueblo Israel creyera y saliera victorioso de esa persecución de los egipcios. Es realmente una experiencia extraordinaria recordar el portento de Dios en el Antiguo Testamento. Esto no lo hemos vuelto a ver. El pueblo Israel por eso está enamorado de su Dios, porque se posaba la nube sobre el Horeb, sobre el Sinaí, y allí en esa nube relampagueaba, tronaba, se oía la voz de Dios. Era como dice la palabra de Dios, que era como una hoguera, como una hoguera. Ahí se posaba Dios.
y después se levantaba un torbellino como un tornado de fuego que iba guiando a su pueblo. Esto es lo que los israelitas se enamoraron de un Dios que los acompañaba, que los guiaba, que era cercano, que les hablaba, que los guiaba, que les hacía brotar agua de la roca. Y escuchamos la segunda marcha en este momento tan hermoso del Viernes Santo, en donde contemplamos el gran amor de Dios. A estas alturas Jesús estaba siendo flagelado, estaba siendo golpeado, humillado, estaba siendo burlado, mofado. Se estaban jugando sus vestiduras, estaban golpeándole la cabeza con unas varas, trenzaron una corona de espinas. Todavía no se sabe de qué tipo de zarza, pero era una ponzoñosa. Pasaron muchas cosas. Realmente el pueblo de Israel estaba impactado ante esto. Y escuchamos los timbales que anuncian la granadera, porque Jesús de la Merced bendice al pueblo católico guatemalteco. Fernando, oficialmente Jesús de la Merced se encuentra en las calles de la devota Guatemala a estas primeras horas del Viernes Santo, y ahora en el interior del templo también han sonado los timbres de las pequeñas andas que llevan al discípulo amado, a San Juan, y también a la primera apóstol, que es Santa María Magdalena. Y claro, el toque del silencio que nos anuncia que el trono que lleva la consagrada Madre de Dolores de la Merced será levantada en breves instantes.
y del maestro Brígido Porras, escuchemos el llanto de la Virgen en el interior del templo mercedario.
Magistrales notas dedicadas a esta vocación mariana de nuestra Madre Santísima, hermano Orlando. Y es que hablar del Viernes Santo es, claro, la conmemoración de la pasión y la muerte de nuestro Señor, pero María el día de hoy juega un papel protagónico al decirle sí siempre a la voluntad del Padre. Y esto me trae a la memoria una frase que marcó a cada uno de los cucuruchos de su persona: a Dios, aunque no se le comprende, siempre hay que decirle que sí. He tenido el privilegio de estar en la Vía Dolorosa allá en Israel, y es un camino angosto, pedregoso, tristemente sucio, y en ese lugar caminó Jesús. Y es impresionante que María en esos pequeños callejones le siguió en medio de la muchedumbre. Seguramente habían muchos israelitas y muchos maldiciendo a Jesús. Y en las afueras del templo escuchamos de Salvador Iriarte, Señor de la Merced.
Momentos místicos se viven ya sobre lo que es la 11 Avenida, en donde precisamente Jesús estará haciendo su paso por ese famoso callejón de Jesús, ese callejón en donde también las leyendas de hoy Viernes Santo contaban que grandes personajes de la música devotos a Jesús de la Merced como Santiago Coronado se aparecía entre los tumultos de gente para poder escuchar sus magistrales notas de la fosa. Son leyendas, son historias que se entretejen a través de este nazareno de abuelos, este nazareno de la devota Guatemala, este patrón jurado, este Jesús que suda de amantes de ternura por su pueblo, este Jesús de la Merced que da tanto de qué hablar, da tanta emoción a este Viernes Santo y da tanto de lo que llena a cada uno de los devotos. Ya en el interior del templo, Nuestra Señora de los Dolores también ha sido pues levantada en hombros para que pues sea descendida a nivel del piso, para que también al compás de las notas de la marcha granadera pueda impartir su bendición y de esta forma pues también vaya en pos de su Hijo, como lo hizo en el Calvario, así lo hace en esta Guatemala, Fernando. Y hay que acotar algo, Alex, hermano Orlando. El coro alto de este templo mercedario de por sí es bajo y eso hace que las andas tengan que ser puestas a piso y deslizadas afuera. Pero en este caso particular, ese bellísimo pórtico egipcio que han puesto en las dos andas hace todavía más necesaria aquella maniobra, y yo por lo menos pienso que le va a dar una tarea bastante titánica a estas personas abnegadas que llevan las liras o alzacables para poder ir librando cada escollo que se vayan encontrando en el camino durante este recorrido. Platicábamos que la Vía Dolorosa es un camino que no es muy largo, no son muchos los metros, pero era mucho el peso y el dolor. Y María Santísima siempre iba detrás del Hijo. Eso es algo que lo repito y lo repito porque me impresiona. Una madre que no hace escándalo, que no reclama, sino que se hace esclava. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Realmente me impresiona el silencio profundo. Tenía que estar la Santísima Trinidad en ella para poder soportar semejante dolor y barbaridad, muerte de maldito en cruz desnudo. Era humillante, era aberrante, y más sin embargo ella guardó silencio y prudencia para que se cumpliera la voluntad del Padre. Viernes Santo, por eso el título de Santa María de los Dolores o Dolorosa, es de verdad, es algo como para meditar profundamente. Es el dolor de la humanidad en el corazón de una madre, viendo a su Hijo que solo pregonó el amor, que solo hizo el bien, que liberó a los cautivos, que sanó a los enfermos. De pronto verlo en esa posición diríamos, de destruido, marginado, en una puerta de cruz que era castigo romano para diríamos, aleccionar al pueblo que lo obedeciera. Esto es lo que acontece. El Viernes Santo para mí es un día de silencio, tal vez no tristeza. La tristeza es que nosotros no nos convirtamos después de saber el cuánto nos amó. En aquel momento fue triste, en este momento lo que nos debería dar es pena el que no cambiemos de actitud recordando semejante acto de amor. Para mí el Viernes Santo es un día de silencio, oración y contemplación de la cruz. Y por eso hoy es la adoración de la cruz. Es la contemplación de la cruz. Es ya no ver la túnica bordada, sino que verle a los ojos. Ya no es ver la cruz tallada, sino que saber que ahí voy yo. Ya no es ver, claro, el adorno me da un mensaje, pero más que el adorno es descubrir que vive, que mora en mi corazón. La iglesia nos invita a contemplar la cruz, ir a los oficios hoy, busque
dónde ir a los oficios para entender, para que se nos abran los ojos. Así es, hermano Orlando, y suenan los timbales en el interior del templo mercedario, porque Nuestra Señora de los Dolores bendice al pueblo católico guatemalteco. Y en las afueras del templo, con Jesús de la Merced, escuchamos también de don José Manuel Custodio, Bodas de Oro.
Y así es como también nuestra Madre Santísima de los Dolores sigue en pos de su Hijo en este Viernes Santo. La golondrina, como es conocida cariñosamente, bellamente ataviada al día de hoy, y con este mensaje catequético que nos llena el corazón, es llevada por los hombros de sus amorosas devotas que hoy, al igual que San Juan y Magdalena, la acompañan en su dolor. Y así es como nosotros pues vamos despidiendo esta transmisión de la salida del cortejo procesional de las consagradas imágenes de Jesús Nazareno de la Merced y María Santísima de los Dolores del Templo de la Merced de la Nueva Guatemala de la Asunción, agradeciéndole, claro, al Señor por la oportunidad de darnos la vida y de poder compartir con ustedes estos derroches de amor por su pasión. A todo el equipo que hace posible estas transmisiones, al equipo de audio, al equipo de switchers, al equipo de cámaras, al equipo de montaje, infinitas gracias. Y a usted que ha preferido a Eventos Católicos. Y desde ya hacer la cordial invitación, porque recuérdese que en punto a las 10 de la mañana estaremos en vivo y en directo desde el Palacio Nacional de la Cultura para poderle llevar a usted el paso de Jesús Nazareno de la Merced y Santísima Virgen de los Dolores desde este recinto, claro, a través de Eventos Católicos Radio, Televisión y Guatevisión. Así que no se lo pueden perder, pues estamos en cobertura total en estos últimos días de esta semana que cambió al mundo, Semana Santa 2023. Vamos a regresar a estudios. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero.